¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto del lunes. Muy buen inicio de semana. Finalmente concluyen las campañas electorales y a partir del miércoles en la noche inicia la veda electoral. Por ello, el presidente López Obrador pidió a la prensa que no le hagan preguntas sobre las elecciones, pero el Instituto Nacional Electoral, el INE, reitera que el presidente no respetó las reglas que le prohíben hacer propaganda electoral. ¿Cómo cierran las campañas? Escucharemos los puntos y contrapuntos de la mesa. Además, en el estado de Guerrero y en Chihuahua buscan frenar a Morena con las declinaciones de las personas candidatas del PAN o del PRI a las gubernaturas de esos estados. ¿Podrán derrotar a Morena? ¿Cómo pinta el panorama para el partido en el poder en las 15 gubernaturas que se juegan el próximo domingo? Haremos un repaso también de este tema. Y el presidente insiste en que México podrá lograr la autosuficiencia energética de combustibles fósiles y por ello su gobierno compró la totalidad de las acciones de una refinería en Houston, en Texas. Pero la refinería tiene una deuda millonaria. ¿Es un buen negocio para México o es una mala inversión? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Este miércoles a la medianoche terminan las campañas electorales. Desde el jueves y hasta el próximo domingo 6 de junio, las y los ciudadanos tendremos un tiempo para meditar nuestro voto. Esta mañana el presidente López Obrador pidió que no haya acarreos, que los recursos públicos no se utilicen para comprar votos, que no se caiga en ninguna provocación y que todos y todas podamos salir a votar de manera pacífica. Pidió también a la prensa que no le hagan preguntas sobre temas relacionados con la elección. Y es que ayer nuevamente el Instituto Nacional Electoral, el INE, le solicitó al presidente abstenerse de difundir las acciones de su gobierno, así como cualquier tema electoral. El INE informó que de las 36 conferencias de prensa que analizó, al menos en 29 el presidente López Obrador habló de temas considerados como propaganda gubernamental. Es decir, en el 80% del tiempo de las conferencias analizadas no se respetó el mandato constitucional que prohíbe hablar de asuntos relacionados con las elecciones o con logros de su gobierno. Recordemos además que la semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el informe ofrecido por el presidente por los primeros 100 días de su tercer año de gobierno pues fue propaganda gubernamental personalizada, así como la conferencia mañanera del pasado 9 de abril, cuando el presidente habló sobre los programas sociales de su gobierno y la lucha contra el robo de combustible. Este fin de semana, por cierto, el presidente estuvo en Chiapas y desde sus redes sociales se habló del avance en el proyecto de rehabilitación de las hidroeléctricas que ahí se ubican. Mesa de los lunes y como cada lunes y miércoles saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, Genaro, muy contenta de verlas a todos y buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Víctor Espíndola nos acompaña en esta ocasión. Él es consultor en comunicación estratégica. ¿Cómo estás, Víctor? Genaro, ¿cómo estás? Buenas noches a todas, a todos. Bienvenido. Eder Guevara, como cada lunes y miércoles, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Hola, Genaro, bien, gracias. Aquí desde Navajo. Ya muy greñudo, ¿eh? Igual que yo. Vamos a cortar ya el pelo. Y yo. Y Frida Gómez, feminista y analista. ¿Cómo estás, Frida? Muy contenta, Genaro. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Bienvenida. A ver, primer tema, que realmente tanto este bloque como el que sigue, me gustaría que hagamos un repaso, un balance de cómo cierran las campañas, cómo va la contienda, porque ya prácticamente a partir del miércoles, como decía, a medianoche, empieza la veda electoral. Y en esta ocasión, Lisa, creo que uno de los puntos que básicamente de los cuales se ha seguido hablando es sobre si el presidente está o no violando la ley electoral, si es un tema de su libertad de expresión. Hemos platicado mucho en esta mesa sobre esto, pero qué decir ya digamos a 2 días de que ahora sí, ya nadie puede hablar absolutamente, ni siquiera nosotros, la mesa del jueves y el viernes yo no sé qué vamos a hablar, pero por la veda electoral, ahí me proponen temas si quieren también que no tengan que ver con lo electoral. ¿Cómo lo ves, Lisa? Pues lo primero que hay que decir, yo creo, es que bendito silencio, ¿no? Porque han sido unas campañas electorales particularmente estridentes, unas campañas particularmente violentas, unas campañas en donde hoy justamente uno de los editorialistas de un diario decía se abusó del ridículo, ¿no? Se recurrió muchísimo a esta fórmula de utilizar las redes sociales, pero no en una dinámica bidireccional, sino más bien como siempre, hablarle al electorado como si fuera una
una masa homogénea, como si fuera pues algo ajeno realmente al territorio en donde los candidatos o las personas candidatas pues están queriendo incidir, están queriendo gobernar. Muy interesante, desde la organización nosotros se hizo una encuesta justamente sobre el tipo de propuestas de más de 2,000 candidatos con información del INE, pero también con comunicación directa a todos los partidos, mayoritarios, pequeños, para puestos federales, para puestos locales. Y muy interesante, justamente una de las variables que estábamos viendo ahí es si los candidatos y las candidatas que buscan reelegirse han tenido mayor apertura al diálogo, mayor pues nivel de las propuestas, y esto pues aquí vamos a presentar los resultados, espero yo pronto, pero va a salir el miércoles y creo que es bastante interesante ver cómo seguimos todavía con un nivel bastante pobre, pero bueno, pues es la primera elección que nos va a tocar reelegir candidatos, así que yo cerraría este bloque diciendo hagamos un llamado realmente a la evaluación del desempeño legislativo, quien nos representó durante la legislatura pasada, si está buscando nuevamente nuestro voto, ver qué se hizo, qué se propuso, qué realmente se presentó, no se presentó, fue un simple chapulín o no, y si tuvo buen desempeño legislativo, pues bueno, Sí. a votar nuevamente por las personas que lo hicieron bien. También hay que señalar que hubo muchas personas que en esta legislatura estuvieron sumamente comprometidas con varios temas y pues De ojalá puedan acuerdo. quedarse 3 años más. Mira, de acuerdo contigo en múltiples cosas, entre ellas, por supuesto, el hecho de que qué bueno que ya se acaban y el bendito silencio, y también dos, a que la ciudadanía se comprometa a evaluar y a salir a votar el próximo domingo 6 de junio. Víctor, ¿cómo ves este cierre de campañas? ¿Qué decir con un balance, digamos? Bueno, yo me gustaría decir que esta visión de expertos y analistas no es la visión que necesariamente comparte el electorado. El electorado considera, y sobre todo en las zonas rurales o en las ciudades pequeñas, las elecciones como un happening. Realmente llama la atención cómo se celebra el hecho que se lleven a cabo campañas. Evidentemente, cada quien para el barco que quiera jalar, pero sí hay un acontecimiento de alegría y de festividad, sobre todo, insisto, en las zonas rurales o en las ciudades pequeñas. Pero a mí me gustaría recordar lo que dijo Elena Poniatowska en el 2007 en un foro que se llamó Foro Nacional de Testimonio sobre el Fraude Electoral. Ella decía en ese foro que sin memoria no hay democracia, y yo creo que el régimen está perdiendo la memoria de lo que padeció en el 2006. Recordemos que incluso hubo una controversia constitucional iniciada por la Cámara de Diputados y defendida desde esa tribuna por Pablo Gómez, en donde se le acusaba al presidente de cómo hacía propaganda y proselitismo desde el poder, desde la presidencia de la República. Y bueno, también recordemos que ese año, en el 2006, el Tribunal Electoral determina que Vicente Fox le hizo un grave daño al desarrollo de los comicios. Está establecido en un dictamen del Tribunal Electoral, y lo mismo está haciendo el presidente. El presidente, durante estas 29 conferencias mañaneras, como bien lo señalabas, hizo propaganda, hizo una comunicación de sus logros como gobierno, y esto está prohibido por la ley, está prohibido por el 41 constitucional, está prohibido por el 134 constitucional, e incluso, si nos ponemos más estrictos, incluso podría ser considerado como una conducta dentro de la ley de delitos electorales, en donde está prohibido para los servidores públicos que de cierta manera apoyen a ciertos candidatos o a ciertos partidos, desde luego los suyos. Entonces, esta dimensión histórica, pues yo le llamaría una traición a esa memoria, y por otro lado, en la dimensión jurídica, pues evidentemente una violación flagrante a la ley, y la verdad es que esto no podría quedar o no debe quedar como desapercibido. A mí me llama la atención que sí, Andrés Manuel López Obrador, siendo víctima en el 2006 de todo esto, de hecho la regulación actual tiene que ver con ese hecho con la queja del entonces líder opositor. Exactamente. ¿No? Bien. La Cámara de Diputados impulsó estas reformas y no es posible que ahora las esté él mismo violentando. Sí, Eder, hemos repetido eso en varias ocasiones, en efecto, como el presidente pues en su momento se quejó de esto, hubo una modificación, y hoy, pues como decíamos al principio del programa, casi 80% de las conferencias analizadas, pues el presidente ha pues hecho alarde de algún programa de gobierno o ha básicamente no respetado las reglas. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay que diferenciar muy claramente la propaganda de gobierno.
el presidente ha sido muy cuidadoso en no hacer propaganda a favor de ningún partido, pero creo que la controversia y el debate en el Tribunal Electoral y en los conflictos postelectorales será en torno de qué tanto en las mañaneras sirvieron para seguir haciendo informes gubernamentales, seguir haciendo propaganda de los logros de gobierno federal, y ahí hay un tema que sí se tiene que analizar con mucho cuidado, porque el contexto de la ley que ahorita hacían referencia no se contemplaba el ejercicio de las mañaneras, y creo que ahí sí hay un tema que se tiene que discutir y donde sí tenemos que revisar con mucha claridad qué tanto se violentó la ley. Yo sigo ahorita, no estoy tan seguro de los alcances que podría tener eso para efectos electorales, pero sí creo que el presidente de la República en varios momentos hizo difusión de logros del gobierno federal, y ahí hay que revisar, ¿no? En dado caso, tendría que haber una multa o algún tipo de sanción al gobierno federal, en caso de ameritarlo. Me parece que esta campaña específicamente tiene la peculiaridad de que seguimos en el contexto pandémico, que la inmensa mayoría de la población no había tenido contacto con el resto de la sociedad durante un año y cacho, y de pronto en eso también, al menos yo me explico mucho de algunas actitudes, algunas cosas que hemos visto, como la cantidad de candidatas y candidatos bailando con la ciudadanía en las calles, algunas actitudes que de pronto tienen que ver más con esta necesidad ya de salir y de fiesta, etcétera. Lo que sí me parece muy peculiar y que de pronto puede bajarle el nivel a las campañas es lo que llaman la TikTokización de la campaña, que de pronto ya parece que con un video de menos de un minuto están manifestando sus perfiles y por qué hay que votar por cualquier personaje. Y por otro lado, algo que le ha alzado mucho el perfil a las campañas son las candidatas y candidatos que han hecho el diálogo casa por casa con la población, porque ese es el que vale la pena, y ahí es donde sí se puede escuchar a la gente y su sentir. Bien. Frida, ¿cómo está tu cuenta de TikTok? A ver, cuéntanos por esta tiktokización La verdad de no la me que he habla. animado a alimentar TikTok por las acusaciones que tiene esta plataforma de contenidos en violencia pornográfica infantil, pero lo que sí es que para estas elecciones, pues creo que justo esto demuestra muy bien que ha sido una elección, una jornada de muchísima banalidad, mucha superficialidad, de contrastes muy marcados, porque mientras por una parte sí hay una esencia de fiesta en el sentido explícito de la palabra de algunos candidatos y de varias candidatas en las localidades, pues al mismo tiempo contrasta la realidad con la que se está viviendo en el país, que es una realidad violenta, y parece que hay dos Méxicos que en este momento se viven. Uno, el de la clase política en mítines, con playeras, con festejos, con música, con baile, olvidando un poco la realidad de lo que se vive, y otro, el México real, que está viviendo no solo la violencia política de la que hemos hablado en otras ocasiones, sino la violencia cotidiana, el desempleo, la crisis, la pobreza, y creo que también han sido contiendas de contrastes muy fuertes en términos de polarización. Me parece que a pesar de ser una contienda intermedia, tiene el interés de una contienda general justamente por lo que está en juego, que tiene que ver con la continuidad de un proyecto de nación, pero que al mismo tiempo representa una reacción muy intensa por parte de grupos conservadores, de grupos de la sociedad civil, de grupos feministas, de varios grupos que no necesariamente están cohesionados con el mismo interés, como lo sería Claudio X González y el grupo de académicos e intelectuales que hoy se unieron en contra de Morena, pero que sí coinciden en que hay algo o hay varias cosas que no necesariamente están bien, como los grupos de feministas, los grupos de la sociedad civil, y en términos de polarización, creo que me gustaría cerrar con eso, es lo que me deja con mayor preocupación. Yo sí observo ya, tanto en redes sociales como en las calles, un tono muy elevado entre las personas que están a favor de Morena y las personas que están en contra de Morena, ya a extremos muy violentos. Y solamente para cerrar, un tema que sí me parece clave, pues es que justamente
justamente parecería que la reelección nos está dejando un mensaje gravísimo, que es que en los municipios y en las localidades, aquellas presidencias municipales o aquellos grupos del narco que tienen interés se han metido de lleno o para generar condiciones favorables para que algunos se reelijan o para obstaculizar que otros lleguen al poder, y eso me parece peligrosísimo. Bien. Quedan pocos minutos de este bloque. Voy contigo de nueva cuenta, Lisa, para un segundo comentario. Si nos da tiempo, vamos también con los demás compañeros. ¿Qué más ves en este cierre de campañas? Que prácticamente ya empezaron muchos candidatos y candidatas a hacer sus cierres. Destaca Frida el tema de la violencia. Hemos hablado mucho del tema de la violencia también. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre las declinaciones de candidatas y candidatos para tratar de frenar a Morena. Así que te pido que lo dejemos para el próximo. Pero ¿qué más? ¿Con qué más cerramos, digamos, este proceso electoral del 2021? Pues fíjate que yo cierro con el último comentario que decía Frida sobre el tema del encono, porque desafortunadamente nos ha tocado vivirlo en primera persona, estando en algún lugar de la Ciudad de México, donde de pronto pues coexistieron un candidato de un partido y personas que estaban exactamente en el mismo lugar, pero que visiblemente apoyaban un proyecto político diferente, y hubo necesidad justamente como de calmar los ánimos, porque la sola presencia del otro está empezando ya a ser insoportable, molesta y generadora de comentarios horrorosos, despreciables y de gestos de violencia, que sí creo y haríamos, pues en ese sentido, yo creo que desde este programa un llamado a que estamos todos en nuestro derecho a apoyar el proyecto político que queramos, estamos todos en nuestro derecho de salir a votar, estamos en nuestro derecho de tener una preferencia política o por un candidato, pero no estamos pues en derecho de agredir a nadie más por expresar esas mismas preferencias pues con el proyecto político de enfrente o con el que no estemos de acuerdo, ¿no? Entonces yo cerraría con eso, una invitación a la calma y al reconocimiento justo de la pluralidad y la diferencia y el derecho de todos de hacer de esta jornada pues la expresión de su propia preferencia. De acuerdo, rapidísimo, Eder, porque nos vamos a corte. No te oigo, está tu micrófono muteado. En clases medias y sobre todo en la visión anti-4T, que están radicalizando mucho su discurso y hay mucha desesperación por la fortaleza que tiene Morena. En las clases populares me ha tocado en colonias populares de distintos estados de la República ver cómo hay espacios donde están el Verde o el PRI y aparte Morena, y no se dan ese tipo de enfrentamientos. Yo me sumo al llamado que hace Elisa de que hay que bajarle 3 rayitas a la confrontación y ampliar el nivel de debate. De acuerdo. Creo que todos coincidimos en ese tema. Déjame hacer una pausa y regresando vamos a seguir hablando de las elecciones. A 2 días del cierre de campañas, candidatas y candidatos de partidos de oposición han declinado a favor de sus propios contendientes para frenar el triunfo de Morena en los 15 estados que renovarán gubernaturas. Así, el frente contra Morena crece, pero ¿cuáles serán los efectos a mediano y largo plazo de estas alianzas? Además, ¿les alcanzará o no para frenar a Morena? Veremos qué piensa la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. A unos días de que se realicen los comicios intermedios en nuestro país, varias candidatas y candidatos a gobernador o a gobernadora han declinado para frenar a las personas postuladas por Morena. Ayer, el líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, aseguró que la coalición Va por México, integrada por su partido, por el PRI y por el PRD, ganarán la mayoría de las 15 gubernaturas. ¿Realmente será así? Veamos el contexto. Este fin de semana, la candidata del PAN al gobierno de Guerrero, Irma Garzón, declinó para apoyar al priista Mario Moreno y hacer frente a la candidata de Morena, Evelyn Salgado. El expresidente Felipe Calderón recomendó que candidatos del PRI, PAN o PRD que van en tercer o cuarto lugar también declinen. Sugirió que el candidato del PAN al gobierno de Nuevo León, Fernando Larrazábal, hiciera lo mismo por el del PRI-PRD, Adrián de la Garza.
pero Larrazábal aseguró que continuará. En Chihuahua, los aspirantes del PRI, Fuerza por México y redes sociales progresistas se sumaron a la candidata de la alianza PAN-PRD, Maru Campos. Además, se anunció la creación del Frente Juntos Defendamos Chihuahua para impedir el triunfo de Juan Carlos Loera de Morena. En Sinaloa, la candidata del PT, Gloria González, declinó por Mario Zamora de la coalición Va por Sinaloa, integrada por PRI, PAN, PRD. Y en Sonora, el candidato de Movimiento Ciudadano declinó por el abanderado del PRI, PAN, PRD. En Tlaxcala, la candidata del partido Encuentro Solidario se sumó al aspirante de la coalición PRI, PAN, PRD para hacer frente a la candidata de Morena, PT, Verde Encuentro Social, que lidera las preferencias. En Baja California, el PRI local retiró su apoyo a Lupita Jones para sumarse al candidato del PES, Jorge Hank Ron, aunque el PRI nacional la mantuvo como candidata. Punto y contrapunto. A ver, segundo tema a discutir, y ahora sí hablamos sobre las gubernaturas. Hacemos un repaso a cómo están viendo si podrá o no esta alianza de PAN, PRI, PRD frenar a Morena. ¿Cómo ves? Empiezo contigo ahora, Eder. ¿Cómo ves estas declinaciones y cuáles son tus escenarios para el próximo 6 de junio para tu partido? Otra vez estás en mute. Ahí estás. Es muy complicado articular cuando son las declinaciones y más en tan poco tiempo para la elección, articular que la base social de un partido o de un candidato o candidata se vayan hacia la persona por la que están declinando. En el caso, por ejemplo, acá en Sonora, Burs de Movimiento Ciudadano declinó por el candidato del PRIAN y una tercera parte de las simpatías de este personaje se quedaron en Movimiento Ciudadano y la otra tercera parte de las simpatías se vinieron hacia Morena. Y lo mismo ha sucedido en el caso de Chihuahua cuando el PRI declinó a favor de la candidata del PAN. Hubo muchos liderazgos priistas de distintos municipios que dijeron: nosotros de ninguna manera vamos a acompañar al PAN y menos a esta señora que nos persiguió en la capital como presidenta municipal, y manifestaron su apoyo a favor de Juan Carlos Loera. Yo desde la precampaña a la fecha pude visitar 15 estados de la República, aproximadamente 42 municipios, recorrer con los candidatos y candidatas en el casa por casa, brigadeos, y la verdad es que veo un ánimo generalizado a favor de Morena. Creo que nos va a ir muy bien, nos va a ir mejor de lo que dicen las encuestas, y veo muy complicado que este juego de declinaciones del PRIAN termine influenciando la intención de voto de la gente, porque hay un hartazgo en torno a esta clase política de derecha que no ha hecho más que faltarle el respeto a la inteligencia de la ciudadanía. Aquí en Sonora llegaron Claudio X González y Gustavo de Hoyos a reunirse con el sector empresarial, y a partir de eso los empresarios coinciden con su visión, convocaron a reuniones con sus trabajadoras y trabajadores para invitarlos a votar por el PRIAN, y la verdad es que no tuvo mayor efecto. Si hubiera algo de respetabilidad del sector de las trabajadoras y trabajadores hacia su patronal, tal vez les escucharían, pero no lo hay. Entonces es muy difícil que se articule y que con esa calidad moral puedan jalar los votos hacia la opción que ellos pertenecen. Estas campañas son de estructuras, y yo como nunca he visto mucha disciplina, mucha organización de Morena. Y nada más un dato: el martes pasado se entregó un corte de la estructura de defensa del voto de todo el país. El PRI presentó el 77% de la estructura de defensa del voto, el PAN 47% de la estructura, Movimiento Ciudadano 28.8%, sí, y Morena presentó el 93.2% de la estructura de defensa del voto en todo el país. Eso habla de la disciplina y de la organización que hoy presenta Morena ante los comicios electorales. En efecto, Víctor, las encuestas, por lo menos el Oráculos que hace, digamos, este agregado de encuestas, pues le da a Morena por lo menos 6 y hasta 9 gubernaturas, 9 de las 15 que están en juego, lo cual pues no está nada mal, ¿no? O sea, podría salir muy fácilmente el 7 de junio Morena a celebrar que no le fue mal, que al contrario, tuvieron la mayoría de estas gubernaturas, pero también la oposición podría decir, bueno, si es que Morena se queda con 6 y la oposición con 9, pues también podría salir. Todo va a ser una especie, digamos, el día 7 de junio de un spin, ¿no? De ver quién tiene la mejor narrativa, para ver quién perdió menos, quién ganó más. ¿Cómo lo ves?
Pues lo que yo aprecio es que las campañas sirven y las coaliciones y los frentes sirven. Nuestra democracia los ha vivido no esta vez por primera vez, sino que lo ha vivido en otros procesos electorales y se ha demostrado que sí sirven. Coincido, las campañas se ganan en tierra, pero el aire es poderoso y cada vez es más poderoso, pues en estos tiempos de mediatización y sobre todo de tecnologías de la información y el conocimiento. Tan sirven las campañas como las coaliciones y algunas declinaciones, porque en efecto no se transfieren en automático los votos o la preferencia de voto. Vemos que en la República Mexicana están en empate los punteros. En Guerrero, por ejemplo, en Baja California Sur ya despuntó el PAN, cuando al principio, insisto, pues el panorama era que todo Morena. En Chihuahua, pues evidentemente también ya están las cosas muy parejas. En Sonora, en Zacatecas también hay un empate técnico. En Michoacán, en San Luis Potosí, en Tlaxcala. Todos estos estados, de acuerdo con los estudios de opinión que no son infalibles, que por supuesto pueden tener error y que además son un instantáneo del momento en el que se capturan, en la muestra que se capturan, tienen o nos muestran elementos que pudieran presumir que efectivamente no va a ser todo Morena. Es decir, en algunos estados las campañas empezaron hace 3 meses, imagínate el hartazgo que ya debe haber en esos estados, en otros estados hace 45 días, y en prácticamente los que mencioné ha habido un ejercicio de comunicación, un ejercicio de marketing, un ejercicio de convencimiento desde lo emocional con el método TikTok o desde lo racional, concretamente en los debates, y se están moviendo las preferencias. Ahí están las gráficas, y no me refiero a una encuesta en particular, sino a esta metodología que hace el promedio de todas y que hace un tracking de todas. Entonces, mi conclusión es que funcionan, pero coincido contigo que el 7 de junio vamos a ver apuestas por todos lados. Vamos a ver quién reacciona de mejor manera en punto de las 8 de la noche cuando alguien se puede declarar ganador. Y también algo muy importante para la mesa. Esta va a ser la elección más disputada en la mesa judicial. Vamos a ver como nunca impugnaciones y quejas, y por experiencia en muchos estados de la República Mexicana alcanzo a ver que Morena no tiene a los mejores abogados electorales. Si no, pregúntenle a Michoacán o a Guerrero. Bien, coincides con esta lectura, Frida, y en efecto también creo que Víctor mencionó un punto importante. ¿Qué va a pasar el domingo a las 8 de la noche cuando empiezan a declararse como ganadoras y ganadores pues, prácticamente quien esté al frente en las encuestas, y a lo mejor no siendo tan responsables en el momento de declararse ya como vencedores o vencedoras? Totalmente de acuerdo, Genaro. De hecho, son elecciones que se van a judicializar a un nivel muy fuerte, y justo me parece que por la parte jurídica es muy importante hablar de cuáles son los efectos de una declinación, porque además las declinaciones que hemos observado se han dado varias de ellas sin la aprobación de los partidos que lo propusieron, y eso creo que nos deja 2 lecciones. Por una parte, entender que la declinación no implica necesariamente que el porcentaje de ventaja que tenga el candidato que declina se le va a sumar automáticamente al candidato o a la candidata en favor de quien se declinó, y es por ello que declinaciones como en el caso de Maru Campos, por ejemplo, no necesariamente tendrían que hacer preciso que de pronto se infle tal como lo han pretendido mostrar en algunas encuestas, y eso es porque la declinación en realidad no tiene efectos jurídicos. Ellos van a seguir apareciendo en la boleta, solamente que si se vota por un candidato que ya declinó, ese voto pues hipotéticamente tendría que contar para el partido político por el que se vota, a menos que sea un partido que sí se haya registrado en coalición, que en el caso de que se vote por todos los partidos de la coalición, pues cuenta, digamos, para todos los partidos, pero si solo se vota por un partido, únicamente cuenta para ese partido, pero en favor del candidato de coalición. Para que algún candidato pudiera ser sustituido por su partido político, tuvo que haber renunciado a su candidatura 30 días antes de la contienda, y eso al mismo tiempo creo que nos muestra una crisis de un sistema partidista en el que en realidad tendríamos que cuestionarnos si es necesario o si es justo en términos presupuestales, yo diría principalmente, que haya de pronto tantos candidatos
para que llegando a la fecha de las contiendas decidan simplemente bajarse o declinar sin tener algún efecto jurídico. Y por otra parte, tendríamos que estar repensando justo en los gobiernos de coalición, que me parece, al menos en el caso de estos frentes contra Morena, pues si no tienen un discurso, si no tienen una propuesta, pues que mínimo puedan construir una agenda programática, porque ese es el gran problema. Bien. Los que están haciendo la coalición contra Morena o estos frentes amplios contra Morena creen que el odio es una ideología, y el odio no es una ideología, el odio no es una militancia. Es por eso que son tan vacíos y es por eso que creo que no son tan exitosos. Y ya para cerrar, algo que sí es importante para analizar los efectos que pueden tener estas declinaciones, pues es que además de todo, las lógicas locales de los partidos políticos en términos de estructura van a definir muchísimo lo que va a suceder. Por supuesto, sí hay campañas que están influenciando muchísimo la tendencia, pero en el caso de Guerrero, por ejemplo, sí creo que candidatas como Evelyn Salgado, que de pronto venían de un Félix Salgado Macedonio muy inflado con 45% de ventaja, y de pronto entra en empate técnico. Al entrar en empate técnico, casi siempre la tendencia es que las estructuras locales son las que ganan. Bien. Así es que en el caso particularmente de Guerrero, un estado muy disputado, sí me parece que se puede anticipar que la Torita pues va a perder. ¿Coincides con esta lectura, Lisa? También digamos que los ojos están puestos en algunas en específico, ¿no? En efecto, Guerrero, por el tema del ex candidato Félix Salgado Macedonio y la sucesión de su hija. En el tema de Chihuahua, por el hecho de que la candidata del PAN pues no es tampoco la favorita del gobernador en funciones del PAN también, Javier Corral. Y el tema de Nuevo León, ¿no? Que digamos son las tres contiendas que creo están generando más interés mediático. En el caso de Nuevo León, pues por el tema del candidato de Movimiento Ciudadano, que ha pues, sorprendido a propios y extraños, digamos, con cómo creció en las encuestas. ¿Cómo lo ves? Bueno, y el caso de Sonora, ¿no? Porque estábamos hablando de un exsecretario de Estado que estaba contendiendo y que al principio de las campañas se veía una contienda muy fácil, que después los episodios de violencia contra los candidatos de Movimiento Ciudadano logran finalmente esta declinación en favor del candidato de la alianza, y entonces ahí la contienda se complica un poquito más. Yo ahí primero agradecerle a Frida justamente la explicación jurídica que está dando sobre las implicaciones de las declinaciones, porque creo que la gente sí de verdad necesita saber qué efecto tiene, cómo ejerza su voto al momento de la elección, si su candidato ya se bajó o no se bajó, y si se bajó de manera oficial. Pero me sorprenden dos cosas. La primera es que justo, ¿no? Lo que decía Frida es justo y necesario que tengamos tantos candidatos en algunos lugares en las boletas, digamos, es un derecho, la participación está abierta para todos. Por supuesto que también se necesita renovar la sangre partidista, pero por ejemplo boletas para la presidencia municipal de Cuernavaca, ¿no? Para la ciudad tenían 15 candidatos la misma boleta. Eso complejiza mucho la pedagogía política y la diferenciación entre partidos que se tiene que hacer para la propia ciudadanía, porque habrá partidos que ya vienen arrastrando una identificación de marca, buena, mala o regular, y hay otros que es la primera vez que los estamos viendo y no se tiene necesariamente idea de quiénes son, de dónde vinieron, cuál es su perfil ideológico serio, porque tampoco hay necesariamente una estructura para hacer lo que decía Eder hace rato, del casa por casa en todos los lugares, con la extensión territorial de muchos de los municipios en donde esto se presenta. Y lo otro es pues efectivamente cómo va a quedar ya el tablero político pasando la elección y pasando también la parte de los litigios y los buenos y los malos perdedores. Me sigue sorprendiendo, por ejemplo, el efecto de las coaliciones en la intención de voto del Partido Verde, por ejemplo, ¿no? Que cambiando de coalición de pronto duplica sus posibilidades de poder tener presencia en el Congreso, mientras que pues se había mantenido como un partido rémora muy pequeñito. Hemos discutido en esta mesa la necesidad también de quitarle el registro al Verde, pero que hoy por hoy pues de pronto crece y sobrepasa al PRD y sobrepasa al PT y sobrepasa a las redes sociales progresistas, antes Nueva Alianza, y sobrepasa a los encuentros solidarios, antes encuentros no sé qué, y termina siendo un actor relevante que sí va a ser una bisagra importante en el Congreso desde mi muy particular punto de vista. Entonces vamos a ver cómo termina cerrándose esa elección, y de nuevo, pues como ya no vamos a poder hablar de esto pasando el miércoles, que la gente Oye, ¿de qué hablaremos, que Lisa? ejerza su derecho.
Vamos a hablar de películas o a ver de qué el jueves, y sobre todo el jueves y el viernes, pero bueno. Déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar después ya con el último bloque de la noche. México compró la refinería de Deer Park en una apuesta por el aumento en el uso de combustibles fósiles, por lo menos hasta el 2040. Fue una buena decisión. Escucharemos a las y a los panelistas de esta noche. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Aunque la tendencia mundial parece ir hacia el uso de combustibles no fósiles, el gobierno de México, el gobierno de López Obrador, ha apostado por el petróleo, rehabilitando refinerías, construyendo una nueva y recientemente comprando el total de Deer Park, una refinería ubicada en Texas, en Houston. Y Octavio Oropeza, el titular de Pemex, dijo que la demanda de petróleo en el mundo seguirá creciendo al menos hasta el 2040 y que por ello es necesario prepararse para el futuro en la lógica de la autosuficiencia energética. Así lo dijo. Veamos el contexto. Hace una semana, el presidente López Obrador anunció el inicio del proceso de compra de la refinería Deer Park por $596 millones, una inversión que se podrá recuperar, según el mandatario federal, en 2 o 3 años. Añadió que la compra, sumada a las 6 refinerías que ya hay en el país y la que se construye en Dos Bocas, permitirá que México deje de importar combustibles en el 2023. Ubicada en Houston, Texas, Deer Park procesa 340,000 barriles diarios de petróleo, una capacidad similar a la que se espera tener en Dos Bocas. Desde 1993, Petróleos Mexicanos poseía el 49.95% de las acciones de la refinería y el 50.05% restante pertenecía a la energética Shell. Según información de Pemex, Deer Park tuvo cada año utilidades salvo el pasado debido a la pandemia. Las proyecciones presentadas por la paraestatal apuntan que el mundo seguirá consumiendo hidrocarburos hasta alcanzar los 90 millones de barriles de petróleo crudo diarios en el 2040 y que será hasta el 2050 cuando bajen a 86 millones. Actualmente se consumen 72 millones al día. La refinería tiene una deuda de $980 millones que, según el presidente López Obrador, se podrá saldar con 47,000 millones de pesos que hay de reserva, más 30,000 que hay de manobras y 17,000 del Fondo de Desastres Naturales para Riesgos. Shell recientemente anunció el cierre de 7 refinerías y la reducción de su producción de diésel y gasolina para ser una empresa con 0 emisiones de carbón para el 2050. Punto y contrapunto. Tercer y último tema de la noche. A ver, empiezo ahora contigo, Frida. Hay quien dice es una necedad la política energética, ya no hay petróleo en el país. Hay quien dice no, sí se está recuperando la soberanía energética, se va a lograr la autosuficiencia, el mundo todavía dependerá de combustibles fósiles por un largo tiempo. ¿Te parece una buena idea esta compra de esta refinería? ¿Cómo la ves? La verdad me parece muy mala idea, por varias razones. Primero, es irresponsable utilizar recursos del Fondo de Reserva para Desastres Naturales con el objetivo de estar cubriendo una deuda que ni siquiera tiene la capacidad de recuperarse en términos de ganancia. Es decir, no es dinero que por invertirse vaya a reproducirse por sí mismo. Al contrario, es dinero que seguramente se va a perder, porque eso es lo que sucede con las empresas que llegan en números rojos, que el dinero que entra se vuelve dinero malo. Y eso me parece muy grave porque en ese sentido sí hay varios analistas que son especialistas en materia energética que ya han advertido de los problemas que hay. El problema ambiental es totalmente una declaración de que las generaciones que vamos a seguir viviendo, de que las generaciones más jóvenes, pues no importamos o no estamos contempladas en una agenda de lo que va a suceder, porque por supuesto que en términos de contaminación y apuesta energética, el hecho de apostarle a energías limpias tendría que ser la prioridad de este gobierno. Y tendría que ser la prioridad presupuestal, no la prioridad presupuestal meterla en deuda. Y algo que me genera muchísimo ruido es que simplemente desde 2020 Pemex ya había reportado las pérdidas y son muy claros, de hecho, los estados de cuenta que tiene esta refinería en la que se reportan constantemente pérdidas. Fue por eso que Shell se deshizo de su parte accionaria y que además atiende a una lógica de la política energética de Estados Unidos. Simplemente en 2020 había pérdidas de 4,056 millones de pesos. En 2019 de 1,438 millones de pesos.
hay un déficit que es bastante amplio y que si lo traducimos a cómo se utilizaría ese presupuesto, si se pudiera destinar a programas sociales, una prioridad del presidente, a recuperación de empleos, otra prioridad del presidente, creo que tendrían mucho más sentido, mucho mayor alcance y verdaderamente sí transformaría la vida de las personas que menos tienen, que son los que han resultado más afectados durante esta pandemia. Un dato que me parece dolorosísimo es que sea tan absurdo cómo es que se apuesta dinero a una empresa mientras que se ha crecido el 14% en nuestro país en pobreza. Bien. Y mientras se ha reproducido la cifra de pobreza alimentaria. Es decir, mientras en nuestro país hay mexicanas y mexicanos que no tienen qué comer, el dinero de nuestros recursos presupuestales pues está yendo a empresas en números rojos que no tienen ninguna tendencia como para que eso se revierta en algún momento. Es una absurdo, la verdad. Víctor, ¿te parece un absurdo también a ti o te parece una buena apuesta? No, totalmente de acuerdo. Se trata de la prueba fehaciente de que lo congruente no necesariamente es lo inteligente, lo más inteligente. Probablemente la decisión fue congruente con la narrativa oficial, con el cuento oficial de la supuesta soberanía energética, pero a todas luces es una decisión poco inteligente, nada inteligente. Uy, se nos apagó. Porque ya se dijo que no tenemos, ya dijimos pues que hay una deuda de la refinería y además el costo de los 600 millones de dólares. Bueno, la refinería cuesta en total con deuda y lo que se va a pagar 1.500 más el otro 50%, 3.000 millones de dólares. Y Dos Bocas va a costar 12,000. Entonces, ¿dónde está el negocio también de Dos Bocas? Que una refinería nueva va a costar 4 veces más con una producción prácticamente igual. Entonces, ahí también estamos viendo una pésima decisión. Bueno, ya aclararon que no va a ser del Fondo de Desastres, pero sí va a ser del Fondo de Infraestructura. Uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el sector de la construcción, y todo el mundo sabe que en México el sector de la construcción, el importante, pues obviamente es de obra pública. Entonces, ¿por qué no destinar a lo que está destinado ese dinero en el Fondo de Infraestructura justamente a la construcción de infraestructura? Acabamos de vivir una de las tragedias más importantes de la historia, que es la caída de la línea 12, justamente por no invertirle en infraestructura, y ahora están destinando dinero del Fondo de Infraestructura a un capricho que no va a ser negocio, que va a representar pérdidas, que tiene endeudamiento, que estamos comprando pasivos. Entonces, definitivamente, por donde se le vea, es una decisión poco acertada. Además, de por sí ya están comprometidas las metas de disminución de emisiones de gas de efecto invernadero. Pues evidentemente con esto no estamos dando para nada un buen ejemplo. México no va a cumplir con estos compromisos asumidos en el Acuerdo de París, y además tampoco es que la gasolina va a llegar de regreso. Los costos logísticos son altísimos. Sí. Es decir, el petróleo a la refinería a Houston y después traer la gasolina a México, ¿qué costos logísticos tiene? Entonces, todas las aristas, el financiero, el político, el ambiental, todas apuntan a que fue la peor decisión tomada por este gobierno. Se me hace que esta noche el único contrapunto va a ser el de Eder respecto a esto, pero ¿cómo lo ves tú, Lisa, antes de escuchar a Eder? Ay, ¿por qué me predeterminan así? No, en realidad, a ver, es que es una buena decisión comparado con qué. Comparado con Dos Bocas es una muy buena decisión. Salió en una 10ª parte de lo que va a salir Dos Bocas, y al final del día, pues lo que sí es cierto es que le va a dar salida justamente a ese petróleo mexicano pesado que no se vende en ningún lugar, y de alguna manera esa misma compra, decían los analistas, sí pueden lograr lo que manifestó el secretario de Hacienda, ¿no? Mantener de alguna manera el precio del propio petróleo maya mexicano, porque hay una refinería que lo puede comprar y que lo puede refinar y convertir en combustible acá. Ahora, el problema es que eso no es una solución sostenible en el largo plazo, es decir, la inversión es demasiado grande para el periodo en el que realmente puede dar unos rendimientos suficientes, y en lo que sí tenían razón. Hay costos de operación más altos,
el hecho de que se compró la refinería, digamos, la mitad de esta instalación solo en la parte de refinería, sin invertir en la parte de desarrollo de petroquímica, que posibilitaría tener una agenda de energías renovables, por ejemplo. El hecho justamente de que la distribución, una vez saliendo de la refinería, pues también aumentaría de alguna manera los costos, ¿no? No es la mejor decisión. Ahora sí, si comparas con la parte de podríamos estar desarrollando energías limpias, podríamos estar intentando hacer una transición económica para que México deje su dependencia de las energías o de los recursos fósiles no renovables como es el petróleo, pero bueno, ahí un poco la última cosa con la que yo me quedaba era realmente hay el suficiente dinero para solventar esto, y dos, hay la suficiente seguridad como para que si esta refinería de pronto entra todo el juego de las calificadoras y tiene dificultad de conseguir liquidez y crédito a futuro para poder solventar su operación, pues a lo mejor eso pueda tener un impacto muy negativo en las finanzas públicas en el largo plazo. Lo único con lo que sí estoy plena y absolutamente en desacuerdo es que se nos diga que el beneficio va a ser inmediato, pues porque todavía falta siquiera que se apruebe la transacción por los medios reguladores de Estados Unidos. Y finalmente, Eder. Sí, rápido nada más para cerrar lo que hablábamos del punto anterior. Muchas de las encuestas son propaganda y desafortunadamente, como son encuestas, se suman al promedio de Pegasus. Es falso que Sonora o Guerrero, que Sonora o Guerrero estén cerradas las elecciones. En Sonora la diferencia será como de 12 puntos mínimo. Baja California Sur, Víctor Castro de Morena va a ganar como por 6 puntos. Y ya cerrando eso, México aporta a la cantidad de dióxido de carbono, las emisiones, aporta 1.2% de lo que sucede en el mundo. Estados Unidos e India aportan 15%. Pedirle a México que se sume al mismo nivel de infraestructura y de transición de energías que los grandes países potencia es bastante injusto, pero además, ¿en qué se basan para decir que no cumplirá México con los acuerdos de París? Hasta ahorita, y ya lo he dicho en otras ocasiones, Rocío Nagle ha dicho que hay una transición de más del 32% de la infraestructura para las energías renovables. Y yo no soy especialista en el tema energético, pero si Estados Unidos no le apuesta en este momento ya al tema petrolero, ¿por qué sigue invadiendo países para quitarles su petróleo? ¿No acaso colabora más con la emisión de gases contaminantes bombardeando Gaza, por ejemplo? Yo creo que hay que moderar mucho el discurso, porque, a ver, si tenemos, México es el único país petrolero, es el país petrolero que más importa gasolina del mundo, es el país petrolero que más cara paga la gasolina del mundo. Si tenemos una gasolina más barata, la transportación del alimento será más barata también, y eso colabora con los costos de la canasta básica para la gente más pobre. Es un asunto, creo, de sentido común. Por supuesto que el presidente López Obrador le está apostando a la soberanía energética para abaratar los costos de operación. No solamente es para que en nuestros vehículos tengamos gasolina más barata, y no es para nada una visión anacrónica. Ya lo decía la nota, hasta 2050 y tantos va a empezar a bajar la tendencia del uso de gasolina. Son al menos 30 años que el mundo entero seguirá dependiendo plenamente de las gasolinas. Vale la pena que durante estas décadas podamos tener ese ingreso, y con ese ingreso que se puedan impulsar, que sí se tiene que impulsar, la plena renovación de los combustibles hacia fuentes que sean renovables y que sean mucho más sustentables, pero es un proceso. México necesita dinero, y para tener el dinero pues necesita tener refinerías en este caso. Bien. Ya veremos con el tiempo si el presidente López Obrador tuvo la razón. Bien. Vi las manos levantadas tanto de Frida como de Víctor. Vi la mano primero de Víctor, entonces adelante, Víctor, y a ver si nos da tiempo de Frida también, porque ya se acabó el tiempo. Adelante, rápido. Muy rápido. Yo creo que todo esto, Shell tiene otros datos.
porque si no, no se estaría deshaciendo de refinerías y no hubiera vendido el 50% de esta al precio que la vendió. Seguramente tiene otros datos con visión en perspectiva al 2050 que los que tiene la Cuarta Transformación. Bien, y finalmente, rapidísimo, Frida, porfa. Dos temas. Uno, no necesariamente tener más infraestructura hará que sea más barata la gasolina o que sea más barato transportarla, porque justamente la agenda de Joe Biden es tan agresiva en términos de agenda de cambio climático que podrían tener nuevos impuestos el simple hecho de trasladar este tipo de combustibles. Esta refinería está en Estados Unidos y el problema del traslado es que claro que se tendrían que pagar impuestos y el precio al final no lo determina el presidente, sino que es determinado justo por factores internacionales y de mercado. Y dos, el otro problema que representa la compra de esta parte de la refinería está en términos presupuestales porque el origen del dinero no es transparente. En la ley de ingresos no se demuestra esta cantidad que se ha ahorrado en el combate de la corrupción, esta cantidad que se ha ahorrado en la austeridad. Entonces, en realidad, no sabemos de dónde va a salir ese dinero porque no es transparente cómo es que entró a las arcas de la Federación y solo es eso. Seguramente el tema va a seguir dando de qué hablar, así que lo recuperaremos más adelante. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche y con la paparrucha, no te vayas. Estamos de regreso y vamos ahora con la paparrucha de esta noche. Ya sabes por quién vas a votar. El Instituto Nacional Electoral, el INE, creó el sitio candidaturas.ine.mx con información sobre las y los aspirantes a una diputación federal. Este sitio muestra su trayectoria política y laboral de las y de los candidatos, sus principales propuestas de campaña y si son parte de algún grupo vulnerable, sus posturas y potenciales iniciativas. Otra opción para conocer a las y a los candidatos a gubernaturas, alcaldías y diputaciones federales es Buró Parlamentario. En esta aplicación de descarga gratuita se presenta la trayectoria política de las personas candidatas, así como su experiencia legislativa. Puedes hacer comparaciones entre las y los candidatos, así como ver si presentaron su declaración 3 de 3, así como la de contra la violencia de género. La Universidad Nacional Autónoma de México, en alianza con el INE y con organizaciones de la sociedad civil, ofrece Voto Informado, una página web donde encontrarás las posturas de las personas candidatas sobre temas de seguridad, educación, salud, recaudación fiscal y la administración del presupuesto, entre otros. También puedes consultar la página API Candidaturas MX, desarrollada por la organización social TIC, y la página Reelección 2021, lanzada por Serendipia, sitio de periodismo de datos que explora información de las y de los diputados que buscan reelegirse. Todas estas plataformas utilizan la información que las mismas personas candidatas han proporcionado al INE. Lamentablemente, muchos candidatos y candidatas no presentaron su información completa, así que nos tocará seguramente investigar por nuestra cuenta a las y a los aspirantes a representarnos. Aún estamos a tiempo para hacerlo. Investiga quiénes aspiran a representarte y razona tu voto. Y recuerda, no bajes la guardia porque seguimos en pandemia. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados y si vas a estar adentro de ellos con más gente, utiliza un cubrebocas. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Nos vemos por acá el mañana y el miércoles también con la mesa del lunes y miércoles. Gracias, Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Frida. Y gracias, Víctor. Buenas noches. Descansa. Nos vemos mañana.